¿Qué termina? 15. Ok. Hoy es viernes, marzo 25 del 2022 y damos gracias al Señor. Le damos la bienvenida al pastor Freddy Morales. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de tenerle acá. Le entregamos el tiempo. Bienvenido. Amén, hermanos. Bienvenidos también ustedes. Muy buenos días. Es un privilegio para mí, una bendición muy grande el poder estar junto a ustedes, intercediendo, orando en esta mañana, viniendo a la presencia del Señor, sabiendo pues que aunque somos un pueblo grande, extenso y quizás no nos conocemos físicamente todos, pero sabemos de que estamos en la presencia del Señor y sabemos de que Dios es nuestro Padre y que Él nos escucha y está siempre atento al clamor y a la oración de su pueblo en todo tiempo. Bienvenidos cada uno de ustedes también que están en sintonía. Quiero en esta mañana pues compartir parte de la palabra del Señor, ya pues que sabemos de que es algo muy importante también en nuestra vida. Y felicito a cada uno de ustedes que está siempre clamando, intercediendo, buscando al Señor. Es fácil orar en diferentes horarios, ¿verdad? Quizás cuando uno está despierto o en diferentes horarios del día, de la tarde, de la noche, pero no es tan fácil levantarse de madrugada a orar, ¿verdad? Pero gloria al Señor por cada uno de ustedes que lo hacen y que están pendientes de esta oración y que pues han mantenido, ¿verdad? Han estado allí, han mantenido el estandarte de la fe en alto y creyendo de que Dios es nuestro amparo, que Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. No tengo duda de que pues Dios ha contestado mucho clamor y mucha oración. Y entiendo de que pues Dios escucha la oración y responde a tiempo y que bueno, nuestras oraciones no son en vano, ¿verdad? El Apocalipsis dice que una de las copas que es derramada sobre la tierra son las oraciones de los santos, y lo que quiere decir que esas oraciones son escuchadas, están en el cielo, en la presencia del Señor. Quizás no tenemos respuestas a cada una de ellas quizás en el momento, pero sabemos de que Dios la responderá y contestará a cada una de ellas cuando en su voluntad y en su tiempo pues sea el tiempo correcto de Dios. Amén. Así que quiero compartir la palabra del Señor y el tema para esta mañana es la oración eficaz del justo puede mucho. Y está la escritura en Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 3 en adelante. Yo voy a dar lectura y bueno, de ahí pues estaré hablando un poquito más sobre de ello, pero pues si ustedes tienen una Biblia ahí a la mano, pues la pueden abrir también, y si acaso pues algunos hermanos están manejando, pues solamente que sintonicen el programa, ¿verdad? Que no vayan a tratar de leer porque pues no es correcto hacerlo, no es peligroso. Pero le doy lecturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, un saludo también a toda la iglesia Faro de Luz, y gracias, hermana, por la invitación. Saludo a los pastores y un saludo así a todos los hermanos que están en diferentes lugares en el mundo, tanto acá en la ciudad, pero también a los que están en diferentes lugares, quizás en Centroamérica, en Sudamérica, qué sé yo, hasta dónde pueda estar llegando esta señal y hasta dónde están hermanos conectados, pero hasta donde ustedes estén, que la gracia, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y sigamos creyendo de que Dios tiene cuidado tanto de ustedes como también de nosotros, y que Dios obrará a su tiempo en cada petición y en cada necesidad. Dios lo hará. Amén. Sí que quiero leer la palabra del Señor en esta mañana. Santiago capítulo 5, en el verso 13 en adelante. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta. Haga oración. Sigue otra pregunta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos,
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, pues sabiendo de que hemos orado, ¿verdad? Ya hemos puesto esto en las manos del Señor, tanto la palabra como también la oración, y sabemos de que estamos en la presencia del Señor. Y hermanos, la oración es algo muy importante. La oración es un clamor, sabemos que es un clamor, sabemos que es levantarse, poner un vallado, un muro de protección. Y la oración pues lleva bastantes facetas, diría yo, por lo menos lleva 3, que una es la alabanza a Dios, ¿verdad? Venimos en alabanza, en adoración, nos acercamos a Dios. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Una de las cosas que a mí me impresiona cuando, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que vinieron los hijos de Dios delante del Señor a presentarse delante de Dios, y entre esos iba Satanás. Pero eran los hijos de Dios los que venían a presentarse delante de Dios, y venían a presentarse delante de Dios en oración, a buscar a Dios. Cuando usted y yo apartamos el tiempo, venimos a la presencia del Señor, venimos al trono de la gracia misma, al trono de Dios. Y hermanos, qué importante es saber que nuestra oración no es olvidada, ni que estamos orando al aire. Pablo dijo, ¿verdad?, que no golpeaba, que golpeaba su cuerpo, y no como dando golpes al aire, sino que sabiendo. Tenemos la convicción, tenemos la certeza de que Dios está escuchando y que en su misericordia Dios puede obrar o obrará a favor nuestro conforme a su voluntad. Pero Santiago dice varias cosas de la oración. Hay mucho de qué hablar de la oración. Y yo decía que por lo menos hay 3 facetas. Y una es la alabanza. Nuestra oración lleva alabanza, lleva adoración. Nos acercamos a Dios para adorarle, para exaltarle, para proclamar su grandeza, su amor, su gracia, su verdad, su santidad. Otra parte también de la escritura que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, que dice que los 4 seres vivientes que están siempre delante del Señor están adorando a Dios y están exaltando su santidad. Y estos 4 seres vivientes, pues ustedes saben cómo dice que son, ¿verdad? Todos tienen ojos a todo alrededor, y dice que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren su rostro, con 2 cubren sus pies. Pero lo que más me impresiona de estos 4 seres vivientes que están delante de la presencia del Señor, que son serafines tremendos que están delante de la presencia del Señor, y siempre están exclamando santo, santo, santo. Y termina la frase de ellos y vuelven a comenzar diciendo santo, santo, santo. Exaltan la santidad del Dios soberano, de nuestro Dios. Si hay algo que se exalta en el cielo, es la santidad de Dios. Entonces, hermanos, eso es parte de nuestra oración: exaltar, bendecir al Señor, adorar a Dios también en la oración, ¿verdad? No podemos quizás de entrar de un solo pidiendo o dando órdenes, porque pues a Dios no le podemos dar órdenes, pero gloria al Señor, ¿verdad? Que podemos entrar adorándole, exaltándole. Ahora sí, como dicen por ahí, diciéndole palabras hermosas, lo más que nosotros entendamos y podamos, aunque Dios es Dios todopoderoso y sabio y conoce nuestro corazón, y quizás no hay palabras tan grandes o tan hermosas para exaltar a un Dios tan grande y poderoso, pero en lo que nosotros sabemos y entendemos lo podemos hacer. Y otra es la intercesión, ¿verdad? El clamor, la intercesión por los demás. Tenemos que interceder, tenemos que clamar, tenemos que pedir por los demás, pedir por la ciudad, pedir por los gobernantes. Yo escuchaba hace un momento a mi hermana que estaba orando, intercediendo por los presidentes, por la vicepresidente, por, bueno, gente que está en eminencia, por la guerra que hay. Entonces, esa es una oración intercesora.
que estamos intercediendo a favor de alguien más. Y también, hermanos, pues creyendo la palabra y declarando la palabra tanto en nuestra vida como en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, creyendo de que la palabra de Dios, como dice su misma palabra, es viva, es eficaz, cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón, declarando esa palabra poderosa, porque hermanos, nosotros tenemos poder, dice la palabra, en nuestra boca, en lo que hablamos y en lo que decimos. Y la palabra de Dios dice también en Isaías, ¿verdad? Que así como la palabra de Dios es poderosa, que es como la nieve, como la lluvia, que descienden de lo alto, caen sobre la tierra, la hacen germinar, la hacen producir. Así es mi palabra, dice el Señor, no regresará a mí vacía, sin antes haber sido prosperada para todo aquello que yo le envíe. Entonces, entendemos de que la palabra de Dios es poderosa. Y hermanos, no hay mayor, diría yo, quizás potencia sobre esta tierra que la oración. La oración es un arma poderosa en cada uno de nosotros como pueblo del Señor, como pueblo de Dios. Sabemos nosotros que también en nuestra vida espiritual hay tres armas para nosotros como cristianos, como creyentes, y son tres armas poderosas que es como la dieta espiritual en nosotros, que una es la palabra, la lectura de la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que conocer la Biblia, porque pues profesamos ser pueblo de Dios y tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, porque la escritura dice que la mente de Cristo está en la palabra, y cuando nosotros tenemos la palabra en nosotros, lógicamente también tendremos la mente de Cristo. La oración también es la otra arma poderosa, y gloria a Dios por el pueblo que ora, que intercede, que ama la oración. Algo muy importante, la oración es importantísima. Y la otra es el ayuno. Son tres cosas, ¿verdad? También que nos fortalecen a nosotros como pueblo del Señor, que no podemos descuidar ninguna de ellas. No podemos descuidar la lectura de la palabra, no podemos descuidar la oración y no podemos descuidar el ayuno. Si usted y yo queremos ser un pueblo consagrado, un pueblo santo, un pueblo lleno de Dios en medio de un mundo de tinieblas en el cual Dios nos ha puesto para que seamos luz. Tenemos que hacer partícipe o a echar mano de esas tres armas poderosas para que nuestra vida espiritual esté llena de la presencia del Señor. Ahora, Santiago, yo me voy a dedicar un poquito más a lo que es la oración. Santiago dice que si está alguno entre vosotros ¿está alguno de vosotros afligido? Dice, ¿verdad? ¿Quién no pasa algún momento de aflicción? Posiblemente muchos de nosotros ahorita podemos estar pasando en un momento de aflicción. Y ustedes saben que hay diferentes índoles de aflicciones. A veces son espirituales, a veces son luchas emocionales, a veces son problemas físicos, económicos. Bueno, qué sé yo cuál puede ser el momento de aflicción, pero son cosas que vienen a tratar de distraernos o afligirnos. Pero Santiago, o el apóstol Santiago, da la respuesta a esto, ¿verdad? Que la oración es el antídoto, es como la inyección, ¿verdad? Para detener o para contraatacar o poner un arma de defensa contra la aflicción. Dice que si hay alguno afligido, que haga oración. Si estamos afligidos en cualquier momento, ustedes saben, hermanos, que aún el pueblo, la gente que no conoce a Dios y que, bueno, en un momento de alguna noticia impactante, ¿verdad? Alguna mala noticia, qué sé yo, algo que impresiona el corazón, la primera palabra, la primera expresión que muchos dicen, Dios mío, aunque en sí en el momento quizás no es tan o la dicen espontáneamente, pero quizás no va dirigida tanto a Dios. Pero hermano, cuánto más nosotros en todo momento, pero si ese momento de aflicción, la recomendación que la palabra del Señor dice a través de Santiago es ir a orar, buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la oración es la manera de conectarnos con el Señor. A través de la oración es cuando podemos hablar, expresar, decirle al Señor nuestras circunstancias,
circunstancia, lo que estamos pasando, venir a Él. Y Dios de Jesucristo dijo, vengan a mí o venid a mí los cargados, cansados, porque yo los hago descansar. Sabemos que en el Señor tenemos la respuesta. Sabemos que en Él está la esperanza, que en Él está la respuesta a nuestras necesidades. Entonces la oración, dice la Escritura, que cuando alguien está afligido, que venga a orar. Ahora también dice, si hay alguno alegre, cante alabanza, ¿verdad? También Dios, hermanos, nos llama a estar en comunión con Él, no importa cuál sea la situación. Nuestra conexión con el Señor tiene que estar siempre vigente, nunca descuidarla, cualquiera que sea, en aflicción, en alegría, pues estamos alegres, pues hay que cantar alabanzas al Señor, pero si está triste, pues también. Y otra es que dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y la oración en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay tres cosas que la oración hace aquí en esta escritura. Número uno, dice que a la oración de fe salva al enfermo. Mire qué tremendo esto. Salva al enfermo, lo levanta, lo sana. El Señor dice lo levantará y sus pecados, o si hubiere cometido pecados, los pecados le son perdonados. La oración es poderosa. So, gloria a Dios, hermano, por cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está clamando, que está intercediendo, porque Dios está escuchando, porque la oración salva. La oración, a través de la oración podemos venir a Dios y decirle, Señor, perdona. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuentas o nos damos cuenta de situaciones difíciles, quizás de alguna persona, algún hermano que está un poco decaente espiritualmente, lo vemos, o están pasando algún momento de tribulación, pero venimos al Señor, clamamos por Él, intercedemos por Él, le pedimos al Señor que lo levante, que lo restaure. ¿Cuántas veces hemos tenido a través de la noche en lo que estamos durmiendo, a veces como revelaciones que vemos que familias que son atacadas, que el enemigo las quiere destruir, pero nos levantamos, ¿verdad? En esa palabra, creyendo de que servimos a ese Dios poderoso y que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermano, Jeremías también, sabemos lo que dice la escritura en Jeremías 33:3. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas hay que nosotros como pueblo del Señor todavía las ignoramos, no las conocemos? Pero alguien que se para en la brecha, que clama, la oración es clamar, y usted sabe de que un clamor no es nomás estar allí, ¿verdad? Como quien dice, tranquilo, como cuando hablamos tranquilo por allí, ¿verdad? Nomás una plática sencilla. No, un clamor es interceder, es un clamor, levantar un clamor, un gemir, gemir de adentro, que la oración salga, que bueno, uno siente que lo exhala de lo más interno hacia afuera, porque hermano, es un clamor, el cual Dios está diciendo, y Dios dice, cuando tú clames a mí, yo te voy a responder. Dios mismo dice, yo te voy a responder. Mire qué tremendo esto, que Dios mismo se compromete en su palabra a respondernos, pero cuando hay un genuino clamor hacia Él y dice, te voy a enseñar cosas que tú no conoces todavía. Entonces, hay cosas, hermanos, que todavía no las hemos conquistado, no las conocemos, porque falta quizás un poquito más de intercesión, de clamor. La oración es levantar un vallado. Fíjese que hay una escritura también en Ezequiel, en el capítulo 22, del verso 30 también de Ezequiel 22:30, dice esta escritura así. A mí me impacta esta escritura porque hay varias escrituras que impactan, pero esta es una de ellas que me toca bastante. Y dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso es lo que más me impresiona, que Dios dice, no lo hallé. Dice que buscó hombre, buscó a alguien que se parase, ¿verdad? A favor, se parase delante de mí, dice Dios, a interceder, a clamar por la tierra para que yo no la destruyera, no la destruyera. Si usted lee Ezequiel, se dará cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel ahí. Pero Dios dice que se paró
o estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, que se parara delante de él a interceder. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana? Pararse, clamar, interceder, gemir delante de la presencia del Señor, venir a él, venir al Señor Dios Todopoderoso, porque ustedes entienden, sabemos nosotros de que Dios tiene la respuesta. Estamos pasando, hermano, un momento muy crítico nosotros como iglesia. Sabemos nosotros a través de la palabra que estamos en un tiempo proféticamente en cuanto a la palabra que se está cumpliendo. La profecía de la palabra del Señor se está cumpliendo hoy mismo delante de nosotros mismos. Lo que está pasando, hermano, la guerra que está comenzando. Usted sabe de que eso está escrito en la palabra. Mateo 24 dice que habrán guerras, rumores de guerra. Vendrán pestes y después de las pestes viene el hambre y bueno, viene muerte y destrucción. Eso está escrito en la palabra. Pero porque está escrito en la palabra, no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar tranquilos. No, pues al cabo que son ellos allá y nosotros aquí bien, gracias. No, tenemos que clamar. Hay un pueblo, hay una nación, hay niños, hay mujeres, hay jóvenes, almas que se están perdiendo, se están yendo de esta tierra y nosotros necesitamos clamar. Si no podemos ir directamente nosotros, ir físicamente hasta ese lugar, pero podemos ir al trono de la gracia. Y la Biblia dice, la Escritura dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Hay necesidad, hay clamor. ¿Cuántas almas hay que todavía no son salvas? Nosotros mismos en nuestra familia tenemos parientes, a veces tenemos hermanos en la carne, tenemos primos, tíos, diferentes familia, amigos, amistades en los trabajos que todavía no son salvos, hermanos. Y sabe cómo es que se quebrantan esas cadenas, que se rompen esos yugos. Isaías dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá. ¿Cómo viene la unción? Porque hay pueblo ahora también que no tiene la unción del Espíritu Santo, que habla mucho, pero no hay unción en ellos, porque no hay oración. Si no hay oración, no puede haber la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se derrama sobre su pueblo y sobre cada uno de nosotros cuando lo buscamos, cuando le adoramos, cuando nos metemos en la presencia del Señor para buscarle. Y Dios dice aquí en Ezequiel que busqué entre ellos, dice, hombre que hiciese vallado. ¿Qué es orar? Hacer un vallado. ¿Qué es hacer un vallado? Levantar un muro de protección, poner un cerco, así como se cubrían las ciudades en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, que se formaba una muralla alrededor para cubrir, ¿verdad? Se levantaba un vallado, levantar un vallado espiritual a favor del pueblo, de que la gente sea salva, que alcance salvación. Pero Ezequiel dice, Dios mismo dice que se parara en la brecha delante de mí a favor, dice, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, dijo el Señor, pero no lo hallé. Qué impactante, ¿verdad? Que entre todo un pueblo no hubiese uno que hiciese vallado, pero gloria al Señor, hermano, porque usted está parado allí. Hermanas que están allí, gloria al Señor. Me alegro lo que me compartía mi hermana, que comenzaron un grupo solamente que eran mujeres. Yo admiro a las mujeres, las felicito también porque por X razón, hermanos, no sé por qué razón, siempre la mujer es como que va adelante, ¿verdad? Y así es así fue el ministerio de Jesús, fue el ministerio de Pablo, y así es todavía hoy en las iglesias, y así es todavía en todo ministerio. La mayoría que van adelante son mujeres. Gloria a Dios por las mujeres, pero también gloria a Dios por esos varones que se han levantado, que se han unido, ¿verdad? Y que están allí, y nosotros como varones que somos la cabeza del hogar, del matrimonio, los que somos llamados a ser el sacerdocio, el que dirige, pues somos nosotros. Pero gloria a Dios por ustedes, hermanas, que lo están haciendo. Entonces, quiero seguir aquí en el libro de Santiago. En el versículo 13 dice, está alguno alegre, cante alabanzas. Es lo que estábamos mirando. La oración eficaz, ¿verdad? Aquí quiero seguir leyendo. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Qué necesario, hermanos, es confesarnos las ofensas los unos a otros, pero dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Usted y yo somos los justos, ¿verdad? Sabemos de que nuestro Señor es justo, Él es justo, pues Él ha pasado esa justificación a nosotros también.
Y hermanos, nosotros no somos justos por nuestras propias obras o por lo que nosotros pudiésemos haber hecho o hayamos hecho, o seamos o tengamos, qué sé yo, algún tipo de rango, título, lo que sea, o estudio. No, somos justificados por la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, cuando se acerca a Dios confiadamente, cuando viene al trono de la gracia de Dios con un clamor genuino delante del Señor, Dios mira la justificación, esa sangre que lo justificó, que lo perdonó, que lo sanó, que lo levantó, que lo restauró, y a través de esa justicia su oración es escuchada por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, mire qué tremendo, eficaz, que es la palabra. Yo me recuerdo hace muchos años allá en El Salvador, de donde yo soy, pasaban un anuncio allá por los 80s anunciando cierta medicina y decía que era eficaz, o sea, que era inmediata, que era rápida, que llegaba en el momento, que no se tardaba, que era eficaz, que no iba a fallar, ¿verdad? Eso lo decían de una medicina, pero la palabra de Dios sí es eficaz. La oración es eficaz, el método para acercarse al Señor, el método para mover, para llegar al corazón del Señor es la oración. Ahora, no podemos nosotros como pueblo quizás pensar, ¿verdad?, de que la oración es como algo, como dicen por ahí, como una magia. No, no estamos hablando de eso, sino que es a través de la oración que venimos al Señor, que hablamos con Él. Es el método con el cual nos podemos comunicar con el Señor y Él responde a nuestro clamor, a nuestra oración conforme a su misericordia, porque pues Él nos ama y nos perdona y nos sana y nos levanta, y entendemos que de Dios viene nuestra salvación. Nuestra mirada, nuestro clamor, nuestra oración siempre tiene que ser para el Señor, porque Él es el que tiene tanto cuidado de nosotros, pero también Dios mismo respalda su palabra, ¿verdad? Y su palabra es la que no va a regresar a Él vacía sin antes haber sido prosperada para todo aquello que Dios la ha enviado. Entonces, en el versículo 17, de donde estoy leyendo, capítulo 5 de Santiago, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermano, usted y yo conocemos en la palabra de Dios quién era el profeta Elías. Ahora, aquí la escritura dice, Santiago dice que Elías era hombre semejante o con pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, no en sí habla mucho más, nomás que dice que era semejante, ¿verdad? Al decir que era semejante, lo más probable que Elías pues era un hombre normal, así como usted y como yo. Tenía hambre, le daba calor, le daba frío, y sufría todo lo que nosotros podemos sufrir. Ahora, lo que está enfatizando es que Elías era hombre semejante a nosotros, pero oró fervientemente. O sea, no una oracioncita así también tranquila. Orar fervientemente, hermano, es meterse, es buscar a Dios, es gemir, ¿verdad? Ferviente, con fervor, con fuego. Darle, hermanos, hasta que, bueno, como alguien dijo, si Dios no me contesta, no me muevo. O así como Jacob dijo, no te dejaré hasta que no me bendiga, ¿verdad? Y peleó con el ángel toda aquella noche. Orar es clamar, es guerrear, es gemir, es estar allí, pararse en la brecha, interceder, clamar y agarrarse de Dios y no soltarse. Y Dios en su misericordia, bueno, responde. Y si usted y yo analizamos lo que el profeta Elías hizo allá, bueno, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 1, por ejemplo, y de ahí en adelante está todo a lo que se está refiriendo Santiago. Pero, hermano, el pueblo de Israel, usted sabe cómo el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Se había ido tras de los Baales, de los profetas de Acera. Acab, el rey, y su mujer Jezabel eran idólatras, habían metido al pueblo de Israel en una idolatría terrible. Y Dios estaba, pues, los había dejado. Y Elías estaba, bueno, indignado, celoso. Pero cuando a mí lo que me impresiona también de este hombre, de Elías, es que viene a Acab, se presenta delante de él y le dice estas palabras: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Mire qué palabras. Hermano, no cualquiera puede decir esas palabras que dijo el profeta Elías. Yo le aseguro que para poder decir, bueno, decirlas cualquiera las puede decir, pero que sea realidad lo que este hombre dijo, ahí es diferente. Y esto quería decir, Elías quería decir,
estaba seguro que había estado en la presencia del Señor, que había estado orando, que había escuchado la voz de Dios decirle a él que no iba a haber lluvia, que iba a parar la lluvia, que el cielo se iba a cerrar, que juicio iba a venir al pueblo de Israel por la idolatría, que iba a ser un medio que Dios iba a usar para castigar a su pueblo, para llamar la atención de su pueblo. Y cuando Elías se enfrenta a Acab, hermano, eso era como exponerse a la muerte, porque el rey lo podía matar, que bueno, ganas no le faltaban al rey de matarlo, pero Dios guardaba a Elías. Pero Elías le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy, que no habrá lluvia por 3 años o por este tiempo, sino por mi palabra, por la palabra que yo te voy a decir, hasta que yo vuelva a orar, hasta que yo vuelva a interceder, va a llover, pero mientras yo no lo haga, no va a llover. Mire qué convicción. Este hombre estaba acostumbrado a estar en la presencia del Señor, a oír la voz de Dios. Hermano, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, ayer, ahora y por todos los siglos. Sigue estando en su trono de gloria, sigue estando en la majestad de su santidad. Dios no ha perdido poder. La palabra dice que su brazo no se ha cortado, ni ha menguado su fuerza para sanar y para levantar y restaurar. Los que hemos menguado somos nosotros, somos los hombres, los que no hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que no miramos todo lo que Dios quiere hacer o no escuchamos la voz de Dios. Por eso ahora pues, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿y qué estará pasando? O a veces no, decimos, Dios ya no me habla. Algo por una razón es porque hemos abandonado el lugar, hemos abandonado el closet. Alguien dijo, muchos salieron del closet, pero muchos necesitamos volvernos a meter a ese closet, a la oración, al clamor, a buscar a Dios, a levantarse. ¿Cuántas veces usted y yo perdemos el sueño a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana? Normalmente se pierde a las 3 de la mañana, es cuando perdemos el sueño. O no sé si solo a mí me pasa, pero regularmente el sueño se pierde a las 3 de la mañana y en ese sueño o en ese momento que el sueño se va y uno está vuelta y vuelta en la cama, si no te levantas perdiste el propósito, porque Dios te quiere hablar, Dios te va a decir algo. Yo he experimentado, hermano, cosas grandes en la presencia del Señor. Mire, me han pasado cosas que, bueno, no tengo el tiempo para decirle, pero son como temporadas en las que todos los días a las 3 de la mañana se va el sueño y cuando acuerdo viene algo, viene un problema o viene algo o Dios me quería decir algo y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de venir al Señor. Señor, háblanos, ¿cuál es tu voluntad? Señor, levántanos, Dios, ministranos, guárdanos, Señor, levántanos, guárdanos como pueblo, guárdanos como iglesia, ministranos, abraza a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice los ministerios, bendice los pastores, bendice los matrimonios, qué sé yo, hermano, tanto que hay por qué clamar, por qué interceder. Pero Elías dice que oró, ¿verdad? Y no llovió, hermano. Y no volvió a llover hasta que Elías volvió. Eso es lo que dice ya en el verso 18. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, porque la causa de que no lloviera iba a haber sequedad, iba a haber tierra árida, no iba a haber fruto, iba a comenzar muerte. Y usted puede leer la historia, yo sé que muchos la han leído o quizás todos y saben lo que pasó allí. Entonces, cuando dejamos, hermano, la oración, viene un tiempo de sequía a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Sí, somos rutinarios, nos volvemos rutinarios, un poco apáticos, pero no es como cuando el hombre, la persona, la mujer están acostumbrados a esa oración, a ese clamor, a estar en la presencia del Señor. Se siente más liviano, ¿verdad? Cuando uno ya oró en la madrugada, en la mañana, el día se comienza bien, uno va alegre al trabajo, contento, va despejada la mente, muchas veces cantando un cántico, adorando al Señor, con la mente fija puesta en el Señor. Oh, el tiempo avanza, hermano, ya casi se acaba el tiempo, pero quiero tratar de terminar con estos 2 versículos para entregarle lugar a mi hermana. Dice el verso 19 y el 20.
Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire, hermano, esto está hablando de nosotros y más que nada de la evangelización, de no descuidar al pueblo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en nosotros, pero poco pensamos en los demás? ¿Y cuántos hermanos y conocidos tenemos que antes le sirvieron a Dios, ahora con la pandemia que estamos atravesando? ¿Se ha fijado usted que, bueno, las iglesias se quedaron vacías? Después comenzó un 30%, después un 50%, después un 70%, y parece que hemos llegado al 80%, pero no hemos vuelto al 100%. Hay mucha gente que todavía no volvió a la iglesia porque ahí está el virus, pero no hay virus quizás en las tiendas ni en los trabajos porque de allá no salen. Es más, hasta piden horas extras, pero en la iglesia como que no volvieron. Entonces, está hablando de esto, la palabra aquí. Hermano, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, se extravió, alguien que ya pertenecía a la iglesia, se extravió, se fue, se apartó de servir al Señor, se enfrió muchas veces, no, tal vez todavía están ahí, pero se han enfriado. Entonces dice, sepa que el que lo haga volver, el que vaya por él, el que le testifique, el que ore por él, el que le hable de la palabra y lo haga regresar, lo haga volver al pecador del error de su camino, sepa, dice el Señor, que salvará de muerte un alma, de muerte en el infierno, de condenación, no solamente de muerte física, sino de la condenación en el infierno por toda la eternidad. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, porque todos los pecados Cristo los perdona. ¿Verdad? Sabemos de que solo la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que Dios no perdona, eso es lo que dice la palabra, pero la Biblia dice que cubrirá multitud de pecados. Hermano, para hacer esto necesitamos ser gente de oración. La oración, hermano, es como la gasolina en el carro, que no se mueve si no hay gasolina, ¿verdad? Y es la que impulsa, la que da fuerza. Usted quiere ver un cristiano que hable lleno de la presencia del Señor, que al predicar, predique bajo la unción del Espíritu Santo, es porque ha orado. Y el que no ha orado, pues no, simple y sencillamente no hay unción, porque es la oración. La oración es el clamor, es la alabanza, la adoración, la intercesión y bueno, la autoridad. ¿Se ha fijado usted que Dios nos ha mandado también a través de su palabra a echar fuera demonios, ¿verdad? A derribar, a descarretar al diablo mismo, a los carros del enemigo, a echar fuera los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo? ¿Cómo lo va a hacer si no hay oración? Entonces, hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho, y justos somos usted y yo. Así que, pueblo del Señor, hermanos, entre tanto, pues, que quizás he dicho, espero de que algo le haya llegado a su corazón, a su vida, y que la palabra de Dios, que es poderosa, haga la obra, no lo que yo haya dicho en sí, sino la palabra de Dios que pues he tratado de hablar y de predicar. Ha sido una bendición el poder estar con ustedes. Agradezco a mi hermana y a todo el grupo de la iglesia y a los pastores en Faro de Luz por esta bendición que tienen. No la descuiden, sigan clamando, sigan intercediendo por nosotros, por el pueblo, por la humanidad, por las necesidades que hay en el mundo, tanto que hay, por lo cual interceder. Así que yo regreso el tiempo a mi hermana en esta madrugada, en esta mañana, y les deseo que la paz del Señor, la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con nosotros también. Adelante, pueblo del Señor, aunque quizás no nos conocemos físicamente todos, pero sabemos de que somos un pueblo en Cristo Jesús y somos una familia en Cristo también. Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y tengan un feliz día. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, Pastor Freddy. Pastor Freddy está en Iglesia Comunidad Cristiana Sobre la Roca, aquí en Houston, Texas, y es un privilegio conocerle realmente. Dice que usted no necesita tener mucho tiempo para poder entender quién es un hombre o una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. Lo conocí hace pocos días, casi ya una semana, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el pastor dijo algo poderoso.
Orar es hacer un vallado, poner un cerco. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cada mañana, poniendo un cerco alrededor de nuestra familia, nuestra comunidad, de todos aquellos hermanos que no conocen, aquellos que se han perdido, gloria al Señor. Y eso es lo que se hace, interceder, clamar por aquellos hermanos que están mudos, sordos, ciegos, así como usted y yo un día estábamos, porque así estábamos, pero por la gracia, por la misericordia de Dios, nosotros fuimos alcanzados. ¿Para qué? Para que nosotros también vayamos y prediquemos. Esa es nuestra misión, iglesia. No construir templos, edificios. Gloria al Señor que tenemos las facilidades, pero la misión de la iglesia es ir, predicar este precioso evangelio a donde quiera que usted y yo vayamos. Gracias, pastor. Bendecimos su vida, su familia, el ministerio. Que el Señor siga añadiendo bendiciones a su casa. Gracias por estar con nosotros.